Antes de adentrarnos en esta historia fascinante, quiero darte la bienvenida a este espacio. De verdad, gracias por el apoyo masivo que ha recibido el canal en las últimas semanas. Cada comentario, cada me gusta, cada persona nueva que se suscribe, mantiene vivo este proyecto de explorar la filosofía de una manera clara, profunda y accesible para todos. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora, porque aquí siempre encontrarás contenido pensado para que puedas escucharlo mientras haces tus tareas en casa, mientras manejas, trabajas o incluso mientras descansas. Este video es apto para todo público, así que puedes dejarlo como fondo, dormirte con él o simplemente dejarte llevar por la historia que estás por escuchar. Y recuerda que también puedes disfrutar de todas estas narraciones en Spotify, para que te acompañen donde sea que vayas. Ahora sí, comencemos. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, una ciudad que, aunque hoy ya no existe con ese nombre, en su época era un pequeño universo lleno de vida. No era un centro cultural enorme como París o Viena, sino un puerto prusiano donde los barcos traían especias, maderas, instrumentos científicos, rumores de guerras, ideas nuevas y también mucha pobreza. Para comprender a Kant, no basta con conocer sus libros. Hay que imaginar el mundo en el que abrió los ojos por primera vez. Calles de adoquines húmedas por la neblina constante, carretas tiradas por caballos delgados, campanas de iglesias resonando cada mañana y sobre todo un ambiente profundamente religioso, moralmente estricto, donde la disciplina se respiraba como el aire. Su familia era humilde, muy lejos de la aristocracia. Su padre, Johann Georg Kant, trabajaba como fabricante de correas, un oficio que exige precisión absoluta, manos firmes y una paciencia casi monástica. Piensa en alguien que, hoy, trabaja armando relojes suizos o microchips. Cada pieza debe encajar con la siguiente, sin margen de error. Ese era el mundo del padre de Kant. No era un hombre de muchas palabras, pero sí de trabajo duro y dignidad. Y esa dignidad silenciosa se convirtió en una sombra protectora en la infancia del joven Immanuel. Su madre, Ana Regina, fue quizá la figura más influyente de su niñez, no por su educación formal, pues era una mujer sencilla, sino por su inteligencia práctica, su sensibilidad espiritual y su carácter bondadoso. Era una madre que no solo enseñaba a rezar, sino a pensar. No solo enseñaba a obedecer, sino a observar. Ella lo inspiró a mirar el cielo con asombro, a ver la naturaleza como un libro abierto lleno de significados. La famosa frase de Kant, «El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí», tiene raíces en esas caminatas nocturnas con su madre, donde ella le señalaba constelaciones y le transmitía un tipo de sabiduría que no se aprende en libros, sino en la vida cotidiana. Desde pequeño, Kant no era un niño normal, no corría tanto, no era fuerte, no tenía la exuberancia de los demás. En la escuela ya se notaba que poseía una mente poco común. Mientras otros niños jugaban sin pensar demasiado, él se quedaba observando cómo caía una pelota, preguntándose por qué rebota más en un suelo duro que en uno blando. Era un pensador natural, un científico sin laboratorio. En un mundo moderno, sería ese niño que siempre tiene preguntas que los adultos no saben responder. ¿Por qué el tiempo parece más lento cuando estoy aburrido? ¿Cómo sé que las cosas realmente existen si cierro los ojos? ¿Por qué los adultos dicen una cosa y hacen otra? No era rebeldía, era pura curiosidad. Y su entorno pietista, una corriente religiosa extremadamente disciplinada, hizo que esa curiosidad coexistiera con un sentido del deber casi militar.
En aquellos colegios se enseñaba la Biblia con la misma rigurosidad con la que hoy se enseña matemática avanzada. La moral no era un tema de conversación, era un código de vida obligatorio. A Kant le exigían levantarse temprano, memorizar versículos, comportarse con absoluta humildad, evitar el orgullo y ser impecablemente disciplinado. Lo impresionante es que, lejos de romperlo, ese ambiente lo fortaleció. Moldeó su carácter como el fuego moldea el metal. La familia Kant vivía con lo justo, a veces menos de lo justo. No tenían lujos, no tenían acceso a bibliotecas privadas, no tenían conexiones con la élite académica, pero Kant desarrolló algo que incluso hoy muy poca gente posee: una resiliencia mental implacable. Su padre, con un oficio sencillo pero demandante, le enseñó que la calidad se construye en cada pequeño detalle. Su madre le enseñó que la bondad es una forma de sabiduría, y la pobreza le enseñó a depender solo de su mente. Si en ese tiempo hubiera existido Amazon, Netflix, TikTok, Kant no tendría nada de eso. Sería el joven que no puede darse el lujo de distraerse, el que estudia en un cuarto pequeño, sin calefacción, sin recursos, pero con una voluntad que aplasta la adversidad. Algo que la gente olvida es que Kant era físicamente frágil. Tenía el pecho hundido, era muy delgado y se fatigaba con facilidad. En la actualidad, los doctores lo tendrían lleno de exámenes y vitaminas, pero en su época no existía ese lujo, y quizá justamente por eso Kant fortaleció su mente hasta convertirla en una fortaleza indestructible. Cuando no puedes confiar en tu cuerpo, confías en tu pensamiento. Un profesor suyo, Martin Knudsen, vio algo único en él. Knudsen decía: Immanuel no es rápido, pero es profundo. No es brillante en primera impresión, pero jamás olvida una idea. Y tenía razón. Kant no era un genial impulsivo, sino un pensador paciente, un constructor de ideas. No era el relámpago, era la montaña. Si pensamos en el mundo moderno, Kant sería ese joven que no impresiona en redes sociales, que no viraliza nada, que no presume, pero cuya inteligencia se revela en conversaciones largas, en análisis profundos, en una capacidad única para conectar todo con todo. Un chico que no necesita atención, necesita comprensión. Así se forma el Kant que más tarde revolucionaría la filosofía. Un niño humilde, observador, disciplinado, profundamente influenciado por una madre sabia y un padre honesto. Un pequeño genio silencioso que mientras otros vivían hacia afuera, él vivía hacia adentro. Su infancia no fue espectacular. No hubo viajes grandiosos ni historias épicas, pero fue ahí, precisamente en esa vida simple, donde nació el filósofo que pondría patas arriba todo lo que Europa creía saber sobre la mente humana. Cuando Immanuel Kant entró a la Universidad de Königsberg, todavía era un joven tímido, de apariencia frágil, con ropas modestas y una timidez que nunca llegó a perder del todo. Pero detrás de esa discreción había algo inquietante, algo que los profesores atentos podían percibir, una voluntad de pensamiento que no encajaba con los moldes ordinarios. Desde el primer día, Kant se entregó al estudio con una mezcla explosiva de disciplina y hambre de conocimiento. Si en su infancia se gestó su carácter, fue en su juventud donde su mente comenzó a tomar forma filosófica. En ese tiempo, la Universidad de Königsberg no era un lugar glamoroso. No tenía los monumentales salones de Oxford ni los círculos intelectuales vibrantes de París, pero tenía algo importante. Era un refugio para quienes querían pensar sin interrupciones. Las aulas olían a madera húmeda, tiza y papel viejo. Los estudiantes vestían capas pesadas para soportar el frío y muchos trabajaban para pagar sus estudios, como Kant, quien dependía de becas y del apoyo de personas que reconocían su talento. A diferencia de hoy,
donde los estudiantes pueden desplazarse a países enteros, elegir carreras diversas o incluso estudiar desde casa, Kant tenía una sola opción: estudiar o desaparecer intelectualmente. Su profesor Martin Knudsen, un racionalista que enseñaba metafísica, matemática y física newtoniana, fue el primer gran faro en su vida académica. Knudsen le abrió los ojos al mundo científico, especialmente a las ideas revolucionarias de Newton. Para Kant, descubrir la física newtoniana fue casi como un choque espiritual. Era como si, de pronto, alguien le hubiera entregado una llave capaz de abrir el universo entero. Recordemos que la época estaba dominada por disputas entre la religión, la superstición y la ciencia naciente. Newton había descrito el movimiento de los planetas con un rigor que bordeaba lo divino. Kant, al verlo, sintió que la razón humana podía alcanzar alturas que antes parecían prohibidas. Si lo llevamos a la actualidad, sería como si un joven universitario descubriera por primera vez la inteligencia artificial, la mecánica cuántica o la teoría de la información, un momento donde comprendes que hay leyes en el universo más profundas de lo que imaginabas. Kant vivió esa iluminación intelectual, esa mezcla de vértigo y claridad, ese impulso que hace que un estudiante no quiera dormir para seguir estudiando. Pero no todo era perfecto. Su familia comenzó a enfrentar problemas económicos más severos. La muerte de su padre lo dejó sin apoyo y sin recursos. De un día para otro, Kant pasó de ser un estudiante apasionado a alguien que debía encontrar un modo de sobrevivir. Y aquí ocurre una de las etapas más duras y menos conocidas de su vida. Kant tuvo que convertirse en un Hofmeister, lo que hoy llamaríamos un tutor privado. Durante años trabajó en casas ajenas, enseñando a los hijos de familias ricas. No vivía para investigar, ni para escribir, ni para pensar libremente. Vivía para cumplir horarios, soportar personalidades arrogantes, adaptarse a las reglas de casas donde él era considerado poco más que un sirviente ilustrado. Imagínalo hoy como un joven brillante que sueña con una carrera académica, pero que para sobrevivir debe trabajar de repartidor, mesero o empleado en un lugar donde nadie entiende su potencial real. No es que esos trabajos sean indignos, es que la frustración surge cuando tu mente quiere volar y la realidad te obliga a caminar. Kant vivió ese choque y lo resistió. Como tutor, viajó por pequeñas aldeas y ciudades cercanas. Vivió en casas frías, comió poco, durmió poco y pasó horas enseñando latín y matemática a jóvenes que, muchas veces, no tenían ningún interés en aprender. Sin embargo, esas experiencias lo marcaron profundamente. Observó la conducta humana desde adentro. Vio cómo las familias ricas educaban a sus hijos, cómo trataban a los sirvientes, cómo los intereses económicos guiaban a las personas. Comprendió que la moral no era un lujo filosófico, sino una necesidad real en un mundo lleno de desigualdades. Esa etapa, aunque dura, lo transformó en un observador social. Su filosofía moral futura no nació aislada en una torre de marfil. Nació viendo injusticias cotidianas, pequeñas miserias humanas, contradicciones, egos, manipulaciones e hipocresías. Kant vio de cerca cómo la gente podía ser buena en teoría, pero terrible en práctica, y ahí comenzó a pulirse su obsesión por el deber moral. Porque para él la moral no debía depender del gusto, la emoción o la conveniencia. Debía ser firme, universal, inquebrantable. Mientras enseñaba, Kant utilizaba cada pequeño descanso para estudiar, escribir y reflexionar. No había tiempo libre real. Su tiempo libre eran los minutos robados al cansancio. Varias veces, al terminar sus tareas como tutor, se quedaba leyendo hasta que la vela se consumía por completo. Su cuerpo era débil, pero su mente era una máquina imparable.
Muchas noches los dueños de la casa ya dormían profundamente y Kant seguía haciendo anotaciones, corrigiendo ideas, relacionando conceptos, construyendo la arquitectura intelectual que años después transformaría el mundo. Durante esos años también se interesó profundamente por la geografía, la astronomía y la ciencia natural. Kant era curioso por naturaleza y no veía límites entre las disciplinas. Si viviera hoy, sería el típico pensador interdisciplinario. Filosofía, física, psicología, ciencia cognitiva, ética tecnológica, todo lo estudiaría. Para él, el conocimiento era un solo cuerpo, un solo organismo vivo. Y esa visión amplísima sería la base de su futura filosofía crítica. Pero la etapa de tutoría también lo llevó a reflexionar sobre sí mismo. Kant se dio cuenta de que, aunque era reservado y tímido, tenía un agudo sentido del humor, una ironía sutil y una habilidad sorprendente para hacer reflexiones lúcidas en cualquier conversación. Las personas que lo conocieron en esas casas recuerdan que, aunque era callado, cuando hablaba decía cosas que dejaban una impresión profunda. Era como si cada frase estuviera medida, pulida, pensada 1000 veces antes de salir. No hablaba mucho, pero hablaba bien. No decía cosas brillantes para impresionar, sino para entender. Esa combinación de soledad, esfuerzo, disciplina y contemplación convirtió su juventud en un laboratorio existencial. Kant estaba todavía lejos de convertirse en profesor universitario o de escribir obras inmortales, pero en su interior ya estaba creciendo la semilla de su revolución intelectual. A través de sus estudios, sus trabajos, sus observaciones sociales y sus noches de vigilia, se fue formando la estructura mental que más tarde se convertiría en la crítica de la razón pura. Así fue la juventud de Kant. Una época dura, silenciosa, sin reconocimiento, sin aplausos, sin gloria, pero también una etapa de formación profunda, de observación humana, de descubrimiento científico y de crecimiento interior. Una etapa en la que el filósofo se estaba construyendo a sí mismo desde cero, con esfuerzo, con disciplina y con un sentido del deber que atravesaba incluso los momentos más difíciles. La vida de Kant, hacia sus 30 y tantos y 40 años, comenzó a tomar una forma tan peculiar, tan rígida y tan profundamente intelectual, que sus vecinos, sin exagerar, podían poner en hora sus relojes, basándose en cuando él salía a caminar. Pero detrás de esa imagen casi caricaturesca, el hombre que nunca se atrasaba, que nunca rompía su rutina, que vivía como un péndulo humano, había una tormenta silenciosa que lo estaba quemando por dentro, la necesidad urgente de descubrir un fundamento sólido para el conocimiento humano, para la moral, para la libertad, para el sentido mismo de vivir como seres racionales. Eso es lo que este bloque explora. El periodo en que Kant deja de ser un profesor brillante para convertirse en un pensador que está literalmente cambiando los cimientos de la filosofía sin que nadie a su alrededor se dé cuenta. Königsberg seguía siendo el mismo pequeño universo ordenado, disciplinado y tranquilo. Pero dentro de Kant había un movimiento sísmico. Cada amanecer, antes incluso de que el sol comenzara a pelearle a la neblina del Báltico, él ya estaba sentado escribiendo, obsesionado con una sola pregunta. ¿Cómo es posible que tengamos certezas? Ese fuego interior lo acompañaba hasta el desayuno frugal. Siempre el mismo, siempre a la misma hora. Lo seguía en sus clases sobre lógica y metafísica, lo acompañaba a través de los corredores de la Universidad de Königsberg y terminaba empujándolo de vuelta a su escritorio por la tarde, donde pasaba horas diseccionando ideas como un cirujano que trabaja sobre una mente abierta. Y aunque la imagen de Kant es la de un hombre extremadamente serio, la verdad es que en esta etapa de su vida disfrutaba de una sociabilidad sorprendente.
recibía visitas, participaba en cenas, conversaba con militares, con científicos naturalistas, con teólogos y con comerciantes que venían de recorrer medio mundo. En esas reuniones escuchaba más de lo que hablaba, pero cada conversación alimentaba su convicción. La razón humana era poderosa, pero también estaba llena de trampas, ilusiones y límites que casi nadie podía ver. Lo fascinaba, por ejemplo, notar cómo un comerciante creía absolutamente en su instinto para negociar, igual que hoy, un influencer cree que entiende el algoritmo porque un video se volvió viral. Kant veía esos autoengaños en todas partes, y cada uno de ellos alimentaba una pregunta más profunda. ¿Qué podemos conocer realmente? Es en esos años también cuando se obsesiona con la física de Newton. Imagina la escena. Kant, de noche, iluminado por una vela, leyendo los Principia como si fueran un libro sagrado. Él no quería ser Newton, pero sí quería hacer con la mente humana lo que Newton hizo con la naturaleza, encontrar las leyes universales. Y así, la idea empezó a germinar. Tal vez la razón no solo observa el mundo, tal vez lo estructura, tal vez el tiempo y el espacio no están allá afuera como cosas, sino que son formas que la mente pone para poder comprender. Esto, que hoy suena abstracto, era en su época una bomba nuclear escondida dentro de un escritorio de madera. Aquí es donde podemos comparar esa idea con nuestro mundo actual. Imagina que Kant observa a una persona usando un filtro de TikTok con efecto de belleza. Esa persona se mira, se graba, se ajusta, se critica, pero todo lo está viendo a través del filtro. Lo que Kant diría es, ¿no ves que no puedes ver tu rostro sin ese filtro? Es el filtro el que te permite ver, pero también el que te engaña. En la filosofía kantiana, ese filtro no es TikTok, es el tiempo, el espacio, la causalidad, la lógica. Sin esos filtros no vemos nada, pero gracias a ellos tampoco vemos la realidad en sí misma, solo vemos la realidad como nuestra mente nos permite verla. Esa idea estaba a punto de explotar dentro de él, pero todavía no encontraba la forma exacta de expresarla. Al mismo tiempo, la ciudad comenzaba a verlo como un personaje extraño. Siempre elegante, siempre correcto, siempre caminando por las mismas calles, saludando a las mismas personas, comentando sobre meteorología o astronomía, con una precisión casi obsesiva. No fumaba, casi no bebía, y jamás se enamoró de forma conocida. Para muchos estudiantes era un modelo de disciplina, para otros una especie de máquina intelectual. Pero lo que nadie sabía es que en su interior estaba lidiando con un conflicto personal profundo. Sabía que estaba acercándose a algo enorme, a una teoría que reorganizaría toda la filosofía, pero aún no podía capturarla. Imagina a Kant en esa lucha, días enteros revisando las mismas frases, tachando, reescribiendo, dudando de sí mismo. No había Internet, no había Wikipedia, no había ejemplos previos que lo guiaran. Estaba solo en un terreno completamente nuevo. Era como un desarrollador moderno intentando crear un sistema operativo desde cero, sin referencias, sin documentación, sin foros, sin Stack Overflow. Su mente era su único aliado y también su enemigo más feroz. Y allí, en el silencio más extremo, es donde Kant empieza a perfilar la idea que cambiaría la historia. La mente humana no es un espejo pasivo que refleja la realidad. La mente es un arquitecto, construye, ordena, pone reglas, y esas reglas son universales. De pronto, lo que antes era un caos comenzó a alinearse dentro de él. Su teoría ya tenía una forma, pero todavía no tenía un libro. Ese libro vendría después, pero la verdadera transformación, la que lo convertiría en el Kant que hoy conocemos, estaba ocurriendo ahora, en este periodo aparentemente tranquilo, pero intelectualmente volcánico.
El Kant que llega a este punto de su vida no es el joven inquieto que caminaba por las calles de Königsberg, esperando entender el mundo, ni el profesor brillante que trataba de ordenar ideas desperdigadas como quien intenta armar un rompecabezas sin saber cuál es la imagen final. Ahora estamos frente a un hombre que, después de décadas de reflexión silenciosa, está preparado para presentar una obra que cambiará para siempre la historia de la filosofía, la crítica de la razón pura. Y lo más sorprendente es que esta transformación monumental ocurre sin ruido, sin escándalos, sin fama inmediata. Kant sigue viviendo en su pequeña ciudad, sin viajar jamás, sin buscar reconocimiento, sin saber que está a punto de reorganizar el pensamiento humano desde sus cimientos. A partir de sus 50 años, Kant se vuelve completamente metódico. Su vida es tan precisa como un reloj mecánico, pero esa precisión no es un capricho, es una estrategia. Él sabe que si no controla cada detalle de su día, su mente se dispersa, pierde fuerzas, se debilita. Por eso vigila sus horarios, su dieta, su sueño. Despierta temprano, trabaja en silencio durante la mañana, da clase en la universidad, regresa a casa para escribir un poco más, camina durante exactamente la misma franja horaria y luego cena con amigos selectos, antes de retirarse de nuevo a su escritorio. Ese orden externo es lo que permite que su mundo interior sea tan poderoso. Es como un músico que repite escalas durante años para poder componer sin límites. En ese entorno tan disciplinado, Kant logra estructurar su obra principal. A diferencia de muchos filósofos anteriores que escribían con pasión desbordada, Kant trabaja como un ingeniero del pensamiento. No se deja llevar por emociones ni por intuiciones vagas. Analiza cada concepto como si fuera una pieza mecánica que necesita encajar con exactitud milimétrica. Su objetivo es ambicioso. Quiere explicar cómo es posible el conocimiento humano, por qué la ciencia funciona, dónde están los límites de la razón y cómo evitar caer en ilusiones que nos confunden. No pretende destruir la metafísica, pero sí quiere purificarla para que tenga sentido. Y para lograrlo, debe llevar a cabo una operación filosófica tan delicada que podría compararse con intentar arreglar un avión mientras vuela. Todo esto culmina cuando decide escribir la obra que cambiará su vida, la crítica de la razón pura. Imagina a Kant en su escritorio, con las manos ligeramente temblorosas por la emoción contenida, poniendo las primeras palabras en papel. Sabe que este libro no va a ser sencillo, ni rápido, ni amable con quien lo lea, pero también sabe que no existe otra manera de decir lo que quiere decir. Es como intentar explicar a alguien cómo funciona un sistema operativo completo sin poder mostrarle ninguna pantalla. Tiene que construirlo todo desde cero, explicar cada parte, justificar cada decisión, demostrar cada conclusión. Por eso, la crítica es difícil, pero no porque Kant quisiera presumir, sino porque estaba intentando expresar algo que nunca antes había sido dicho. A medida que avanza en la escritura, Kant comienza a sentir que sus ideas encajan con una claridad que jamás había experimentado. Su teoría del conocimiento se vuelve sólida. La mente humana no solo recibe información del mundo, sino que organiza esa información mediante estructuras internas, como el tiempo, el espacio y la causalidad. Estas estructuras no provienen de la experiencia, sino que la hacen posible. En otras palabras, no vemos el mundo tal como es, sino como nuestra mente nos permite verlo. Esto significa que la ciencia funciona, no porque tengamos acceso directo a la realidad, sino porque la mente humana posee reglas estables que dan coherencia a lo que percibimos. Para explicarlo con un ejemplo actual, imagina un videojuego de mundo abierto. Tú exploras un bosque, ves montañas, caminas entre aldeas,
Pero todo ese mundo solo es posible porque el motor del videojuego tiene reglas internas que estructuran cada cosa. No ves los códigos ni las funciones, pero están ahí. Sin ese motor, nada tendría forma, nada tendría sentido. Kant dice que la mente humana actúa de la misma manera. Es el motor interno que hace posible la experiencia. Lo que vemos no es la realidad en sí misma, sino la realidad procesada por nosotros. De este modo, Kant logra resolver un conflicto que llevaba siglos estancado. Ni somos esclavos de nuestros sentidos, ni podemos conocer el mundo absoluto. Somos algo más complejo. Somos constructores de sentido. Mientras avanza la obra, Kant también se enfrenta a un problema enorme. Si la razón tiene límites, ¿qué pasa con aquellas preguntas fundamentales que todos los seres humanos se hacen? ¿Qué sucede con la libertad, con Dios, con el alma? Significa que debemos abandonarlas, y es aquí donde Kant realiza uno de los movimientos más importantes de su filosofía. Distingue lo que la razón puede conocer de lo que la razón solo puede pensar. Las grandes preguntas humanas no desaparecen, sino que se reubican. No son objetos de conocimiento científico, pero sí son motores que impulsan nuestra reflexión moral. Para Kant, reconocer un límite no es un fracaso, es un acto de madurez intelectual. Cuando por fin termina el manuscrito, Kant está exhausto. No es joven, no tiene salud perfecta, y la crítica ha drenado su energía, pero también siente una satisfacción extraña. Sabe que ha dado forma a algo monumental, aunque no tenga idea de cómo será recibido. Lo entrega a su editor en silencio, sin celebraciones, y cuando el libro finalmente se publica en 1781, la reacción inicial no es la que uno esperaría para un genio. Casi nadie lo entiende. La comunidad académica se tambalea, pero no porque sea revolucionario, sino porque simplemente no saben cómo leerlo. Es demasiado nuevo, demasiado diferente, demasiado profundo. Algunos lo ignoran, otros lo critican, algunos pocos se sorprenden, pero nadie, absolutamente nadie, comprende de inmediato la magnitud de lo que ha surgido en Königsberg. Y mientras el mundo intenta procesar esa obra extraña, inaccesible y desconcertante, Kant continúa con su vida rutinaria como si nada hubiera ocurrido. Camina, da clase, cena con amigos, organiza su escritorio y escribe notas para continuar expandiendo su pensamiento. No busca fama, no busca pelea, no busca gloria. Él ya cumplió su misión. Ha abierto una puerta que nadie sabía que existía, y ahora espera que otros se atrevan a cruzarla. Para este momento de su vida, Kant ya es un pensador respetado y un profesor reconocido dentro de Prusia, pero todavía no es el gigante moral que la historia recordará. Después de haber puesto de cabeza la teoría del conocimiento con la crítica de la razón pura, siente que aún no ha respondido a la pregunta que más le importa a cualquier ser humano. ¿Cómo debemos vivir? Y para Kant, esta no es una curiosidad académica, es una necesidad existencial. Si no podemos conocer la realidad en sí misma, si todo está mediado por estructuras internas de la mente, ¿cómo podemos entonces decir qué está bien y qué está mal? ¿Sobre qué base se sostiene la ética? Aquí empieza uno de los episodios más fascinantes y reveladores de su vida. La construcción de una moral universal, independiente de la religión, de la cultura, de las emociones y de los deseos. Kant no quiere una moral basada en costumbres, porque las costumbres cambian. No quiere una moral basada en la religión, porque diferentes pueblos tienen diferentes dioses. No quiere una moral basada en la felicidad, porque lo que hace feliz a uno puede destruir a otro. Él busca algo más profundo, una ley moral que pueda aplicarse a cualquier ser racional, en cualquier época, en cualquier lugar del universo. Y lo sorprendente es que no busca esa ley en el cielo, ni en las montañas, ni en libros sagrados, sino en la estructura misma
de la razón humana. En su casa de Königsberg, entre notas, borradores y caminatas perfectamente sincronizadas, Kant reflexiona sobre algo que todavía hoy nos toca a todos. Somos seres llenos de deseos, emociones, impulsos y miedos, pero al mismo tiempo somos capaces de detenernos, pensar y decidir. Ese acto de decidir a pesar de nuestros deseos es lo que él llama libertad moral. La libertad, para Kant, no es hacer lo que queremos, es hacer lo que debemos. Y ese deber no es una carga impuesta desde afuera, sino una ley que nace desde dentro de nosotros. Es el momento en que la razón le habla a la emoción y le dice: detente, reflexiona. Imagina una escena actual. Una persona está discutiendo en redes sociales. Alguien lo insulta y siente una explosión de ira. Su impulso es responder con violencia verbal, humillar, atacar, ganar. Ese impulso es natural. Pero en un instante, antes de escribir, se detiene y piensa: ¿quiero contribuir a este caos? ¿Quiero convertirme en lo que critico? Ese momento de freno, ese instante en el que la razón silencia la reacción impulsiva, es exactamente lo que Kant llama vivir moralmente. No porque alguien se lo ordene, no por miedo al castigo, no por quedar bien públicamente, sino porque su propia razón le exige actuar de manera correcta. Ahí está la libertad según Kant, en la capacidad de ser dueños de nuestras acciones, incluso cuando nuestras emociones nos empujan hacia otra dirección. Kant cree que la moral debe tener una estructura lógica. Debe basarse en principios que puedan aplicarse sin contradicción. Esta idea lo lleva a su concepto más famoso, el imperativo categórico. No es un nombre bonito, pero es una de las ideas más poderosas en la historia de la ética. Actúa solamente según una regla que puedas querer que se convierta en una ley universal. Esto significa que, antes de decidir algo, debes preguntarte si sería bueno que todos lo hicieran siempre, si no te gustaría vivir en un mundo donde esa acción fuera universal. Entonces la acción es moralmente incorrecta. Para llevarlo a un ejemplo moderno, imagina que alguien descarga un programa de pago sin licencia porque solo es una vez, o nadie se dará cuenta. Kant diría: bien, piensa si podrías querer que todos hicieran lo mismo. Si todos piratearan software, no habría empresas desarrollando programas. El sistema colapsaría. Por lo tanto, la acción no puede convertirse en una ley universal, así que es moralmente incorrecta. Kant no está interesado en castigos ni en premios. Solo quiere saber si una acción es coherente cuando se universaliza. Y esta prueba, aunque simple en apariencia, es devastadora para muchos comportamientos humanos. Pero Kant no solo está reflexionando sobre la ética de manera abstracta. Empieza a analizar también la dignidad humana. Para él, los seres racionales nunca deben ser usados como medios, sino siempre tratados como fines en sí mismos. Esto significa que ninguna persona debe ser manipulada, utilizada o explotada para lograr algo, por más noble que parezca ese objetivo. Y aquí Kant se vuelve sorprendentemente moderno. En un mundo actual donde muchos sienten la presión de ser productivos, donde algunos jefes tratan a sus empleados como herramientas reemplazables, donde ciertas empresas solo ven números y no seres humanos, la filosofía kantiana suena como un golpe directo al corazón del sistema. Kant diría: cada persona tiene un valor absoluto, no existe nada que valga más que la dignidad humana. Imagina una oficina contemporánea donde un trabajador está agotado, pero su jefe insiste en que debe quedarse horas extras sin pago. Kant vería esto como una violación clara de la dignidad. La persona está siendo tratada como un recurso, no como un fin en sí misma. Kant no habría tolerado esa cultura empresarial que reduce a las personas a métricas.
Para él, la moral es más importante que la eficiencia, más importante que el beneficio, más importante que cualquier interés particular. Mientras trabaja todo esto, Kant escribe 3 obras fundamentales: Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Crítica de la razón práctica y Metafísica de las costumbres. Cada una profundiza un aspecto distinto de su visión moral. Y aunque hoy estos textos son estudiados en todas las universidades del mundo, en su época no tuvieron un impacto inmediato. Muchos los consideraban demasiado complicados, otros demasiado rígidos, otros simplemente imposibles de aplicar. Pero Kant no se desanima. Él no busca aplausos, busca construir una ética que sobreviva siglos. Durante estas décadas, su carácter cambia. Se vuelve más introspectivo, más firme, incluso más exigente consigo mismo. Sus amigos cuentan que jamás mentía, ni siquiera en cosas pequeñas. Si no podía cumplir una promesa, prefería no hacerla. Si veía a alguien manipular una situación para beneficio propio, lo decía con claridad, sin suavizar las palabras. Esta coherencia personal, tan rara incluso hoy, le daba un aura moral impresionante. No predicaba desde la hipocresía, predicaba desde la disciplina. Kant estaba convencido de algo que hoy resuena con fuerza. La moral no es una teoría para debatir, es un ejercicio diario. Cada decisión, por pequeña que parezca, es una oportunidad para actuar con dignidad y respeto por los demás. Y esa idea, nacida en una pequeña ciudad del siglo XVIII, puede aplicarse a cualquier situación moderna, desde cómo tratamos a las personas en redes sociales, hasta cómo consumimos, cómo trabajamos, cómo conducimos, cómo respondemos al estrés o cómo manejamos nuestras relaciones personales. A esta altura del video, vemos a Kant no como el genio frío que aparece en los retratos, sino como un hombre que lucha por construir una ética sólida en un mundo lleno de tentaciones, engaños, ambiciones y autoengaños. Un hombre que intenta crear una brújula moral para toda la humanidad. Una brújula que no dependa del tiempo, ni de la cultura, ni de la religión, ni del poder. Una brújula que, aún hoy, sigue siendo una de las herramientas más profundas y exigentes para vivir con dignidad. En los últimos años de su vida, Kant ya no es el hombre firme, metódico y lúcido que dominó la filosofía europea con su precisión quirúrgica. La vejez llega como llega para todos, de manera silenciosa, lenta, pero inevitable, y en él provoca un desgaste que sorprende a quienes lo conocieron durante décadas como un ejemplo casi inhumano de orden y claridad. Sus amigos empiezan a notar que se cansa con más facilidad, que olvida detalles, que repite anécdotas y que a veces pierde el hilo de lo que está diciendo. Pero lo que más los impacta es ver cómo el hombre que había organizado su vida como un reloj comienza a sentir que ese reloj interno ya no responde igual. Kant, consciente de su deterioro, intenta mantener su rutina al pie de la letra, pero cada día le resulta más difícil. Su famosa caminata diaria, tan exacta que los vecinos ajustaban sus relojes cuando lo veían pasar, se vuelve más breve. Su paso, antes firme, ahora es lento, tembloroso. En su escritorio, donde antes escribía con una concentración extraordinaria, le cuesta sostener el ritmo. Y quizá lo más doloroso para él es que sus pensamientos ya no fluyen con esa fuerza que lo caracterizaba. La mente que había derribado siglos de filosofía parece ir desvaneciéndose poco a poco, como si su propia luz se apagara desde adentro. Aún así, Kant no abandona su trabajo. En sus últimos años intenta completar una obra final que debía cerrar todo su sistema filosófico, la capacidad de juzgar. Pero la vejez le juega una mala pasada. Sus manuscritos se vuelven confusos, incompletos, repetitivos. Las frases pierden cohesión.
Sus amigos y editores, conmovidos, lo ayudan pacientemente, ordenando sus papeles, tratando de rescatar lo que pueden. Él se da cuenta de su declive y, aunque no lo dice abiertamente, le duele profundamente. Toda su vida había sido una lucha por la claridad y ahora se ve obligado a enfrentar el desorden dentro de su propia mente. Es una ironía cruel que no pasa desapercibida. El filósofo que dedicó su existencia a entender los límites de la razón humana ahora experimenta esos límites en carne propia. En sus últimos meses empieza a tener dificultades incluso para orientarse dentro de su propia casa. Su memoria se fragmenta. A veces confunde días, nombres, conversaciones. Sin embargo, hay algo que jamás pierde: su integridad moral. Incluso cuando su mente se debilita, su carácter sigue siendo noble, humilde, respetuoso. Cuando sus cuidadores lo ayudan a vestirse o a comer, él insiste en agradecer cada gesto, aunque se le olvide después. Esa dignidad humana que defendió filosóficamente durante toda su vida se convierte en su última enseñanza, no escrita en ningún libro, sino vivida en cada acto, por más pequeño que sea. En una de las anécdotas más conmovedoras de sus últimos días, uno de sus asistentes se acerca a darle la mano para ayudarlo a levantarse. Kant, ya débil, casi sin energía, lo mira. Hace un esfuerzo enorme por incorporarse y le responde: Ich werde es tun, que significa «lo haré yo mismo». No era orgullo. Era su forma de decir que, mientras tuviera un hilo de fuerza, seguiría ejerciendo su autonomía, su libertad moral, ese principio que defendió toda su vida. Era el último eco de su filosofía, actuando a través de un cuerpo ya desgastado. El 16 de febrero de 1804, Immanuel Kant muere en Königsberg a los 79 años. Sus últimas palabras, que sus amigos recuerdan con profunda emoción, fueron: Es ist gut, que significa «está bien». No fue una frase espectacular, no fue un mensaje final cargado de misterio. Fue una aceptación tranquila, casi silenciosa, de que su vida había llegado a su cierre natural. Fue la confirmación de que Kant vivió y murió en coherencia con su propia filosofía, con serenidad, con dignidad, con paz. Después de su muerte, Kant se convierte en una figura inmensa, pero no de inmediato. Sus ideas comienzan a influir lentamente, primero en Alemania, luego en toda Europa, luego en el mundo entero. Filósofos como Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schelling y Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quienes iniciarán el movimiento conocido como idealismo alemán, construyen sus sistemas a partir de las bases que Kant había dejado. Es como si Kant hubiera preparado el terreno y sus sucesores hubieran sembrado un bosque entero. Su influencia se expande mucho más allá de la filosofía. La ciencia moderna encuentra en él la justificación de su estructura teórica. La psicología reconoce en Kant una anticipación brillante a la idea de que la mente organiza la experiencia. El derecho internacional adopta su visión de que cada ser humano posee dignidad y no puede ser usado como medio. Los debates éticos actuales, desde el uso de inteligencia artificial hasta la privacidad digital o los derechos humanos, siguen recurriendo a su pensamiento. Incluso en la vida cotidiana, sin darnos cuenta, seguimos aplicando ideas kantianas cada vez que pensamos. ¿Sería justo que todos actuaran así? ¿O estoy tratando a esta persona como un fin y no como un medio? Para entender lo profundo de su legado, basta con un ejemplo actual. Imagina a un programador que diseña algoritmos para inteligencia artificial. Si aplica la ética kantiana, su objetivo no sería maximizar ganancias, sino garantizar que la tecnología respete la dignidad de cada usuario, que no manipule, que no reduzca a las personas a datos, que trate a cada individuo como un fin en sí mismo.
Kant sigue vivo en cada discusión sobre ética tecnológica, en cada debate sobre justicia global, en cada reflexión sobre lo que significa ser libre en un mundo cada vez más controlado por impulsos, intereses y presiones sociales. Hoy en día, incluso cuando las redes sociales nos arrastran hacia la polarización, cuando la inmediatez nos empuja a reaccionar sin pensar, cuando la cultura del rendimiento amenaza con convertir a las personas en máquinas, la filosofía de Kant actúa como un recordatorio urgente. La verdadera libertad no consiste en seguir deseos, sino en actuar conforme a principios. La verdadera dignidad no está en el éxito social, sino en la coherencia interna. La verdadera grandeza humana no está en la fuerza, sino en el respeto por uno mismo y por los demás. El legado de Kant es, en el fondo, una invitación. Piensa con claridad, actúa con dignidad, vive con principios. No promete que será fácil, de hecho, lo hace más difícil, pero también más humano. Y si hoy, en pleno siglo XXI, seguimos recurriendo a sus ideas para entendernos a nosotros mismos, es porque Kant logró lo que muy pocos pensadores han conseguido: construir una filosofía que no envejece, que no depende del contexto, que sigue iluminando incluso en los momentos de mayor confusión. Así termina la vida de Immanuel Kant, un hombre pequeño en estatura, pero gigantesco en pensamiento, un hombre que casi no viajó, pero cuya mente abarcó el mundo entero, un hombre que vivió en silencio, pero cuyo eco resuena todavía en cada rincón del planeta, un hombre que aceptó los límites de la razón, pero que con esa aceptación abrió caminos que todavía estamos recorriendo.